Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahora hay que ir admitiendo a medida que se van sumando, así que vamos a esperar un ratito que se conecten todos, ¿sí?
Bueno, vamos a arrancar con los que somos, y a medida que se vayan sumando los voy admitiendo. Hoy se me escucha bien, ¿no? Sí, profe, se lo escucha bien. Súper. Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 4, es una unidad cortita, comprende solamente un texto. La semana que viene trabajamos la unidad 5, que es la última, y ya estaríamos en condiciones de que la próxima clase sea un repaso general de toda la materia en caso de ser necesario, ya que, bueno, después viene el segundo parcial y el recuperatorio. En este caso, la unidad 4 es la unidad relacionada a la percepción del consumidor, es decir, tener en cuenta cuáles son las características o los rasgos que los consumidores prestan más atención en una publicidad, por ejemplo, teniendo en cuenta la psicología de la Gestalt, que fue una de las diferentes escuelas que fuimos trabajando en la unidad 1, donde muchos no entendían el por qué estudiábamos las diferentes escuelas. Bueno, justamente tiene que ver con que las escuelas psicológicas, si bien tuvieron en principio un objetivo de estudiar la mente humana, obviamente que el marketing, como estas escuelas, tomó los aportes para poder adecuarlos justamente o enriquecer la teoría, ¿sí? Poder entender más que nada el comportamiento del consumidor. Entonces, de alguna manera, la Gestalt brinda al marketing una serie de recursos que permiten comprender qué es lo que percibe el consumidor cuando ve un anuncio, a qué más le presta atención, teniendo en cuenta determinadas características con las cuales nuestra mente funciona, ¿sí? La Gestalt es una psicología o es una escuela psicológica que nació en Alemania. Sus exponentes más importantes, ahí aguántenme, yo no sé si les sale, porque me están apareciendo todos los que se van sumando. Los exponentes por ahí más importantes, Wertheimer, Kohler y Koska, ¿sí? 4 psicólogos alemanes, sí que de alguna manera, si ustedes recuerdan, la primera escuela que nosotros trabajamos es la escuela del estructuralismo, que planteaba justamente que las experiencias podían ser divididas en diferentes elementos o en diferentes átomos, y de alguna manera la Gestalt también fue una de las psicologías o de las escuelas psicológicas que criticaron esta concepción del estructuralismo o la concepción de la mente dividida en diferentes elementos o átomos. Lo que se plantea justamente es todo lo contrario, que nuestra mente tiene una manera de organizar una imagen como si fuera un todo, más allá de que podamos ver ciertas partes de esa imagen, e incluso tiene un postulado principal o el axioma principal de la Gestalt que dice que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, que hay algo que percibe nuestra mente, que hay algo que perciben nuestros órganos sensoriales, que se puede decir que es mucho más de lo que en realidad esos elementos nos muestran. Entonces es ahí donde podemos ver, por ejemplo, ciertos trucos que se utilizan en las diferentes gráficas o publicidades, donde se puede ver movimiento donde no lo hay, donde si nosotros ponemos focos que iluminen de una manera intercalada, podemos ver que hay una línea, ¿sí?, que se sigue, no sé cómo explicarlo, imagínense como cuando los foquitos se van apagando, a medida que el otro se va prendiendo y seguimos una línea, podemos ver cómo nuestra mente percibe una línea cuando no la hay, simplemente son focos que se apagan y se prenden, ¿sí? Como les decía, la Gestalt, estos autores de la Gestalt estaban interesados en la percepción, pero particularmente en los trucos que nos juega la mente, es decir, observar ciertas cosas que no están presentes, y acá vamos a poder ver determinadas leyes de percepción
que son las leyes que de alguna manera explican la percepción o explican cómo percibimos o cómo atendemos las imágenes. ¿Sí? Aguarden un segundito. Bien. ¿Me van siguiendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, el axioma principal, como les decía, era que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Sí? Acá podemos ver una imagen de un señor, ¿sí? Pero esta imagen de un señor en realidad no es más que un simple conjunto de frutas, verduras y flores, solo que nuestra mente organiza, o estas flores, estas frutas y verduras están dispuestas en una manera que forman una imagen, ¿sí? Nuestra mente a su vez organiza e interpreta que lo que estamos viendo es un hombre, es el retrato de un hombre, pero en definitiva si nos centramos en cada una de sus partes, vamos a ver simplemente que son frutas, verduras y flores, ¿sí? La psicología de la Gestalt estableció la base para el estudio moderno de la sensación y la percepción y contribuyó a revivir el interés de los procesos mentales o cognitivos. Porque no solamente para poder percibir algo e interpretar algo, no solamente necesitamos de los órganos sensoriales o de la sensación, aquellos órganos que captan el estímulo, sino también de la percepción, que tiene que ver con la interpretación que hagamos acerca de eso que captan nuestros órganos sensoriales, pero a su vez, para poder interpretar y poder comprender qué es lo que observamos y qué es lo que vemos, también necesitamos de otras funciones mentales como la memoria, el pensamiento, ¿sí? Las emociones, porque en base también a qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y qué es lo que nos pasa en el momento, probablemente vamos a tener una mayor atención a determinadas cosas o a determinados estímulos y vamos a desatender otros. Sabemos que constantemente nosotros estamos bombardeados por estímulos, las luces, los ruidos, que son captados constantemente por todos nuestros sentidos, por los 5 sentidos. Sin embargo, nosotros a veces tenemos que, obviamente, concentrarnos en algo específico. Entonces, dejamos de atender algunas cosas, generamos como una especie de bloqueo o filtro, ¿sí? Y solamente tomamos en cuenta o atendemos a determinados estímulos que nos interesan en el momento dado. Pasa también cuando estamos con un determinado estado anímico. Si estamos tristes, probablemente nos genere más atención, si o generemos mayor atención a aquellas cuestiones o aquellos estímulos que de alguna forma confirman o intensifican este estado anímico, ¿sí? Y desatendemos otras cosas. Por ejemplo, decimos, a veces llegamos a nuestras casas cansados o de mal humor y decimos tuvimos un día de miércoles. Si alguien nos está esperando en la casa, te dicen qué pasó y nosotros solamente vamos a relatar aquello que confirma nuestro estado anímico, ¿sí? De nuestro mal humor, nuestro enojo o nuestra tristeza, ¿no? Y vamos a dejar de lado aquella información, ¿sí? Que de alguna manera refutan de que no sé si todo el día ha sido un día de miércoles, sino que han existido diferentes momentos que hicieron que el día sea así, pero existieron otras cosas también no tan malas. Pero es importante tener en cuenta esto porque las publicidades van a ser captadas obviamente por seres humanos, por consumidores que atraviesan emociones, que atraviesan experiencias, que hacen que, bueno, algunas cuestiones sean captadas de manera positiva y algunas cuestiones de manera negativa, ¿sí? Pensemos también que el contexto juega un rol muy importante a la hora de percibir como negativo o positivo algo. Hoy en día hay determinados chistes o determinados programas con determinados contenidos que a lo mejor daban gracia hace 20 años atrás. Pensemos en los sketches que había en
Showmatch, ¿sí? Donde se le hacían muchas bromas muy machistas a ciertas mujeres, ¿sí? A modelos, actrices, y que hoy esas bromas o esas cámaras ocultas ya no son vistas como algo gracioso, sino como algo grave, ya se las interpreta como violentas, y entonces pensemos también que el contexto también va a hacer que la publicidad vaya cambiando, que el mercado vaya cambiando y se vayan modificando determinados contenidos en pos de ser percibidos positivamente por los consumidores, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de este postulado, este axioma, el todo es más que la suma de las partes. Vemos esta cuadrícula con puntos blancos, pero dependiendo del lugar donde ustedes ubiquen su visión, si ubican su mirada, probablemente estén viendo que algunos puntos son blancos y otros puntos se vuelven grises. ¿Lo pueden percibir? Sí, profe, se divisa. Se divisa. Perfecto. Sí, sí. Ahí lo que vemos entonces es que no podemos decir que simplemente esta imagen es un conjunto de líneas y puntos, porque es algo más, ¿sí? Se puede observar hasta determinado movimiento en la medida que nuestra visión está enfocada en determinado sector de la imagen. Lo mismo que en esta, que suele variar un poco, porque lo que se percibe es un cierto movimiento, y esta, y ahí terminan desmayados. Encima yo estoy con un poco de náusea, entonces esto es como que no me gusta mucho. Entonces, estas son las imágenes que de alguna manera corroboran, ¿sí?, este axioma principal de la Gestalt que plantea, sí, que el todo es más que la suma de las partes. Pensemos en cómo adecuar este axioma, ¿sí?, adecuar este axioma en lo que veníamos trabajando y adecuándonos a la publicidad. Recuerdan que en unidad 2 nosotros hablábamos de cómo estaba conformado de las dimensiones de nuestro psiquismo y hablábamos de los significados de las palabras o de los contenidos que tenían un significado denotativo y un significado connotativo de las cosas. Entonces muchas veces en la publicidad lo que se observa es que esa imagen que se muestra, que es una imagen sumamente simple, no es simplemente eso, sino que está transmitiendo un mensaje que es algo más, que es una interpretación de alguna manera connotativa, ¿sí?, que es lo que hace de que no sea una simple imagen, sino sea algo más que lo que se ve, ¿sí? Pensemos en ese helado, en esa imagen de la publicidad sobre el calentamiento global, que era un helado, que donde la bocha de helado era como el planeta Tierra, derritiéndose, ¿no? Y esa imagen, que es un significado, el significado denotativo, o sea, es un helado derritiéndose, nos estaba dando otro mensaje, ¿sí?, un mensaje connotativo, un significado connotativo de esa imagen que tenía que ver con el calentamiento global. Entonces, ahí es el claro ejemplo de cómo se puede observar este axioma en determinados mensajes publicitarios. La Gestalt plantea de que de alguna forma nuestra mente organiza la información que percibe a través de determinadas leyes, ¿sí? Solamente vamos a nombrar algunas. Esto no hace falta que ustedes lo estudien, ¿sí? Simplemente es para poder comprender luego lo que vamos a trabajar del texto de Gismar. Simplemente les muestro esto como para poder aproximarnos un poco más a la unidad. Una de las leyes es la ley de proximidad, ¿sí?, que plantea que tendemos a percibir juntos los elementos próximos en el espacio o en el tiempo. Entonces, acá lo que podemos ver es que en la primera imagen se forma una D justamente porque se perciben los elementos más próximos formando una letra, ¿sí? Pero obviamente que si nos
nos enfocamos en cada uno de los elementos de esta D, vamos a ver que son personas caminando, ¿sí? Pero nosotros no percibimos eso inmediatamente en nuestra mente o nuestros sentidos, lo que perciben o lo que captan es la letra D. Lo mismo en el rostro de esta mujer, ¿sí? Que son un conjunto de gaviotas o palomas, ¿sí? De aves, pero que no se ven como tal, sino más bien se ve un todo, ¿sí? En este gráfico. Después tenemos la ley de similitud, ¿sí? Siendo las otras condiciones iguales, los elementos parecidos tienden a verse como partes de una misma estructura, ¿sí? Acá vemos un conjunto de círculos y cuadrados, pero la manera en la que están dispuestas estas imágenes o estos elementos similares hace que podamos ver una cruz, ¿sí? En el medio, y en el gráfico de la derecha podemos ver que se forma una flecha, pero que simplemente son puntos o círculos, mejor dicho, blancos y círculos pintados de verde, ¿sí? Después tenemos la ley de la dirección. Tendemos a ver las figuras de manera tal que la dirección continúe fluidamente. Entonces acá vamos a ver en la primera imagen cómo existen como tres direcciones en las que el elemento se va dirigiendo en base a la dirección que se observa, ¿sí? Vemos tres direcciones, una a la izquierda, una en el centro y otra hacia la derecha. Después vemos también lo mismo en esta serie de, como de manos, ¿sí? Que generan una especie de dirección infinita, ¿sí? Es lo que se percibe. Después tenemos la disposición objetiva, que es otra ley. Cuando vemos un cierto tipo de organización, continuamos viéndola aún cuando los factores de estímulo que llevaron a la percepción original desaparezcan, ¿sí? Acá vemos imágenes simplemente de un conjunto de manchas negras, pero que dispuestas en una posición objetiva, como dice, organizadas en una posición determinada, generan una imagen de un oso panda y un perro, ¿sí? Además acá no solamente está la disposición objetiva como ley, sino la ley de cierre, que es otra, donde esas partes donde no vemos que hay una línea que cierra la imagen, de igual manera la percibimos porque nuestra mente organiza para justamente encontrar la forma, ¿sí? De esta imagen. Siempre nuestra mente intenta percibir, ¿sí? Intenta percibir una imagen completa, ¿sí? O la organiza para poder ver un estímulo coherente a lo que ya sabemos, a las experiencias, a nuestros conocimientos, a nuestra memoria, ¿sí? Destino común, ¿sí? Los elementos que se desvían de un modo similar respecto de un grupo mayor tienden a su vez a agruparse, ¿sí? Acá vemos una publicidad de Absolut. Y por otro lado, estas palomas, o no sé qué son, pero muestran justamente que por más que los elementos, si se desvían de un modo similar respecto de un grupo, justamente tendemos a agruparlos y tendemos a seleccionar, ¿sí? Y a generarle forma. Pregnancia, vemos las figuras de la mejor manera posible, bajo las condiciones estimulantes dadas. La figura buena es la figura estable, vemos un foco, o la forma de un foco en la primera imagen, y una especie de sonrisa, ¿sí? O de dientes, pero que en realidad no son dientes, sino que son esas especies de casco de construcción, de protección de cabeza, ¿sí? Pero en sí es una publicidad
de una crema dental. Bueno, obviamente la Gestalt como término significa todo, forma, ¿sí? Los fenómenos que... Profe, una pregunta. Sí, Las leyes antes mencionadas, solamente las repasamos nomás, no es que no hace estudien la prueba falta que las parcial. sepan, no hace falta Ok, que las sepan. pero ¿Sí? para Sí. el final sí, ¿o no? No, tampoco, no Oh, hace ok, falta, yo no voy a preguntar, yo sí voy a preguntar más conceptos relacionados a la percepción del consumidor, solamente que utilizo este PowerPoint como para poder contextualizar de dónde vienen todos estos aportes que marketing toma para poder trabajar la percepción del consumidor. Para poder saber qué es lo que percibe el consumidor, primero tenemos que saber que existen leyes de percepción que la Gestalt ha analizado y que son las que permiten que podamos ver ciertas publicidades que utilizan estas leyes para con captar la ciertas atención de los... perspectivas. Sí, sí. Exacto, y para captar la atención de los consumidores. Ahora vamos a ver ejemplos en publicidades como para que ustedes puedan ver dónde se ven esas leyes. Ok, ¿Sí? Pero no hace gracias. falta que Sí, las sí. sepan. Ok, gracias. Bien. Es importante tener en cuenta entonces que tenemos una tendencia a ver patrones, a distinguir un objeto de su fondo y a completar una imagen a partir de unas cuantas señales. Es decir, siempre tendemos a organizar la información. Tenemos esa capacidad los seres humanos. Y obviamente esto le estableció la base para el estudio moderno de la sensación, es decir, de todo lo que captamos a través de nuestros sentidos y percepción, y contribuyó a revivir el interés en los procesos mentales o cognitivos. Como les decía, la Gestalt de alguna manera no solamente tiene en cuenta a la percepción y a la sensación como funciones mentales, sino también a las otras funciones cognitivas o funciones mentales, porque en base a eso también atendemos a algunas cosas y desatendemos otras. Ahora sí, vamos para el texto de Schiffman, que es el texto que vamos a trabajar, solamente este texto vamos a trabajar en esta unidad, que es la percepción del consumidor. Y acá tenemos una definición. La percepción se define como el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e Profe, interpreta. perdón, Sí. le interrumpo. No se está divisando nada, A ver, no está compartiendo nada. a ver. Capaz me equivoqué. Un segundo. Gracias por avisar. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, la percepción, sí, en general, tiene que ver con el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo, ¿sí? Lo importante de todo esto es que este concepto de percepción también tiene relación con nuestra personalidad, ¿sí? Porque en base a cómo somos, a cómo nos definimos, a qué rasgos tenemos, ¿sí? También vamos a percibir determinadas cosas de una manera diferente a otras personas. Porque la percepción en sí no tiene que ver con lo que captamos a través de nuestros sentidos, eso es la sensación, sino que la percepción tiene que ver en base a esa información que es captada por nuestros sentidos, qué interpretación le damos, ¿sí? Entonces, este proceso comprende la selección, la organización y la interpretación de los estímulos para formarnos una imagen significativa y coherente del mundo. Dos individuos frente a los mismos estímulos y bajo las mismas condiciones van a tener diferentes maneras de reconocer, seleccionar, organizar e interpretar. Entonces, por eso, justamente es que la personalidad acá también juega un rol muy importante, porque así como no existen dos personalidades totalmente idénticas, ninguna persona va a percibir la misma cosa al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante saber que dos personas bajo los mismos estímulos y bajo las mismas condiciones
siempre van a percibir de manera distinta, ¿sí? Puede ser que perciban algo similar, pero la manera de seleccionar, de organizar y de interpretar los estímulos siempre va a ser muy subjetiva y singular de cada una de las personas. Constituye un proceso altamente individual basado en las propias necesidades, los valores y las expectativas de esa persona. Entonces, también lo que percibimos va a estar dirigido por nuestra motivación, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos ver? ¿Qué es lo que esperamos percibir? ¿Sí? Eso también va a ser, va a tenerse en cuenta o va a ser un factor determinante de lo que vamos a percibir o no. ¿Cuáles son los conceptos que sustentan el proceso de percepción? Bueno, en principio la sensación, que tiene que ver con la respuesta inmediata y directa de los órganos sensoriales a los estímulos simples, un anuncio, un envase, el nombre de una marca, es decir, van a ser nuestros 5 sentidos, y la sensibilidad que tengamos hacia un estímulo va a depender de 2 cuestiones: de la calidad de los receptores sensoriales de un individuo, o sea, de la calidad de nuestra visión, nuestra escucha, nuestro olfato, nuestro gusto, ¿sí? Y nuestro tacto, y la cantidad de dicho estímulo a la cual se encuentra expuesto, es decir, la intensidad con la cual la publicidad se va a presentar en el caso del marketing, ¿sí? Entonces, acá hay 2 factores muy importantes. Uno depende pura y exclusivamente del marketing, que tiene que ver con la cantidad de estímulo y la calidad del estímulo, ¿sí? Pero hay cuestiones que van a estar sujetas a cuestiones más individuales de cada uno de los consumidores, que tienen que ver con la calidad de sus receptores, ¿sí? De sus 5 sentidos. Tenemos otro concepto que sustenta el proceso de percepción, que tiene que ver con el umbral absoluto, ¿sí? El umbral absoluto, que es el nivel más bajo en el que un individuo puede experimentar una sensación. Es el punto en el cual una persona empieza a detectar una diferencia de algo y nada, ¿sí? Es cuando inmediatamente nosotros podemos captar de la nada algún estímulo, un cartel luminoso, una publicidad que no estaba, ¿sí? Imagínense viajar a la noche por una ruta y de repente aparecen uno y otro cartel, ¿sí? Publicitario o cartel luminoso, ¿sí? Eso es el umbral absoluto, esa diferencia entre la nada y algo que empieza a aparecer. Ahora, hay que tener en cuenta que lo que aparece o lo que puede aparecer es la adaptación sensorial, ¿sí? ¿Cuál es la adaptación sensorial? Esto va a depender del tiempo al que vamos a estar expuestos al estímulo, ¿sí? Va a generar un aumento de este umbral. O sea, de percibir nada a percibir algo, a percibir constantemente por la repetición de estímulos, ¿sí? Siempre algo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos adaptamos sensorialmente, nos adaptamos a ese estímulo y terminamos no prestándole más atención. Entonces, es ahí donde el marketing, la estrategia que tiene justamente es que para no generar esta adaptación sensorial, es siempre generar ciertas modificaciones en su publicidad que hagan que el consumidor capte el estímulo y no se aburra o no se adapte a eso. Profe, ¿Sí? sí, como ponerle siempre algo distinto para que no se acostumbre la vista del consumidor a ver siempre lo mismo, para llamar la atención, diríamos en algo. Exacto, tal cual, tal cual. Por eso decimos, Ese es el umbral. Al umbral absoluto se dice. El umbral absoluto tiene que ver con que lo que percibimos de la nada a algo. ¿Sí? Bien. Y ahora, la adaptación es lo otro. La adaptación tiene que ver con la cantidad de tiempo que estamos expuestos al mismo estímulo. Bien. Si yo voy por la ruta y cada 2 metros tengo una publicidad,
probablemente a la 10ª publicidad deje de prestar atención porque ya me aburrí de ver tantos carteles. ¿Sí? Es en el Entonces, caso que sea la misma publicidad, sería. esa, no Ajá. solamente la misma, sino de que siempre también en la manera en la que está ubicada la publicidad también es una estrategia. Si yo Claro. ubico mi publicidad, imagínense un diario, ¿no? La página de un diario, que ya casi no se usa, pero imagínense que en una misma página hayan 20 publicidades. A la 5ª publicidad capaz que me aburran, ¿no? Entonces, ¿qué intentan Claro. ciertas empresas? Tener en una sola página Todo. su publicidad. Su propia publicidad. Exacto, su propia publicidad. Una sola que capte la atención, ¿sí? Que de la nada que yo estoy viendo noticias, que estoy leyendo noticias, de repente aparece una publicidad. Esa, Aparte de aburrirte, te abruma, porque ves tantas cosas que ya no te claro, abruman. entonces la estrategia tiene que ver con luchar contra esa adaptación o ese acostumbramiento, ¿sí? Que a veces se da cuando o el estímulo es repetitivo, cuando no hay modificaciones en el estímulo, o cuando también estamos sobreestimulados, es decir, ya llega un momento de que tanta publicidad agobia. Entonces se genera una especie de adaptación y bloqueo sensorial que no deja ingresar ningún tipo de publicidad, ¿sí? Entonces, no solamente es importante tener en cuenta los cambios o las modificaciones en la publicidad, sino también la estrategia de cuándo y dónde ubicarla a la publicidad. Bueno, sigamos con la adaptación sensorial. Es un problema que preocupa a muchos publicistas y es el motivo por el cual tratan de cambiar sus campañas publicitarias a intervalos periódicos. A ellos les preocupa que los consumidores lleguen a acostumbrarse tanto a sus anuncios impresos y a sus comerciales de televisión que ya no los vean, es decir, que esos anuncios ya no proporcionen un insumo sensorial suficientemente intenso para ser percibidos, ¿sí? Entonces, lo que se intenta acá es que el umbral absoluto sea siempre lo más bajo posible, ¿sí? Y no que se genere una adaptación sensorial y que por ende el umbral absoluto aumente cada vez más, ¿sí? Ahora tenemos el umbral diferencial, ¿sí? El umbral diferencial tiene que ver con la mínima diferencia que es posible detectar entre dos estímulos similares, ¿sí? La mínima diferencia, ya no de nada a todo, de nada a algo, ¿sí? Que nos choca, que nos impacta, sino estos son diferencias muy sutiles, diferencias muy pequeñas, ¿sí? Que hacen posible detectar dos estímulos similares. Este umbral diferencial está basado a partir de la ley de Weber, que sostiene que cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, tanto mayor será la intensidad adicional necesaria para que un segundo estímulo sea percibido como algo diferente, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque existen ciertas aplicaciones, ¿sí?, del umbral diferencial en el marketing, en dos sentidos, ¿sí? Fabricantes y mercadólogos se esfuerzan por determinar el umbral pertinente para sus productos por dos razones muy distintas. La primera, para que los cambios negativos no sean fácilmente detectados por el público, ¿sí? Pensemos cambios negativos, no solamente en cuanto a la calidad del producto, sino también el precio, ¿sí? O la calidad del envase o del papel en el cual se imprime una publicidad o un envoltorio de algún producto. Y segundo, para que las mejoras introducidas al producto sean muy evidentes para los consumidores sin que la compañía tenga que incurrir a un dispendio exagerado. Es decir, que esos cambios que queremos, esas mejoras que queremos introducir a la marca o al producto tampoco generan un gasto enorme a la empresa. Pero pensemos que, por ejemplo, una manera de aplicar el umbral diferencial en marketing, fíjense de que a veces una persona puede dejar de comprar un producto por su alto
su aumento significativo en el precio. Entonces, muchas veces lo que se genera es no cambiar el precio, seguir con el mismo precio, pero que sin se perciba, sin que sea tan significado, que el producto sea más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en una barra de chocolates, ¿sí? Que permanezca al mismo precio, pero que el contenido dentro del paquete sea menor, entonces eso genera un menor costo para la empresa, ¿sí? Entonces yo no estoy cambiando el precio, pero sí estoy modificando la cantidad del producto que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, a partir de esas diferencias sutiles que se intentan generar a veces en pos de cuando hay cambios negativos en la marca, ¿sí? O en el producto. Profe, estas son, disculpe, estas son todas como estrategias, diríamos, ¿no? Estamos hablando de... Porque por ahí yo no entré desde el principio de la clase, por ahí hay cosas que no... Claro. Son Acá todas nosotros estrategias. tenemos que pensar que cuando hablamos de la percepción del consumidor existen ciertos elementos que conforman el proceso de percepción, de qué es lo que percibimos. Una son las Sí. sensaciones, tiene que ver con nuestros sentidos y la calidad con la que captamos los productos y los envases y publicidad. Y otra Sí. tiene que ver, estas sensaciones también van a depender de la intensidad del estímulo, es decir, qué estrategias tiene marketing para generar captación de Ajá. estímulos. Pero estas en sí son las El estrategias que umbral aplica el marketing. diferencial, no, el umbral diferencial y el umbral absoluto están relacionados al concepto de percepción. Ah, Ahora, este umbral absoluto y este umbral diferencial es utilizado para el marketing para generar estrategias. Teniendo en cuenta que tenemos un umbral absoluto, ¿cómo utilizamos este umbral absoluto para generar mayor atención en las personas? está bien, no es la estrategia en sí, sino la herramienta que usan de Exacto, nosotros para poder ellos exacto, aplicar una estrategia. exacto, En base a esto. En Esto es base lo a que eso. nosotros tenemos, diríamos, tenemos ciertos umbrales absolutos. Todos los seres humanos tenemos umbral absoluto, umbral diferencial. Bien, ahora Ahora, sí. teniendo en cuenta estos elementos que se presentan en todos los consumidores, por ser seres humanos, bueno, como marketing entonces toma estos elementos para generar estrategias. ¿Sí? Sí, ¿Se sí, entiende? sí, 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 Bien, ahora sí. perfecto. Acá vamos a tener ejemplos de umbral diferencial y umbral absoluto. ¿Sí? Acá vemos justamente cómo una marca de shampoo genera, ¿sí? O capta determinada atención en base a diferentes colores, ¿sí? diferentes envases, como es, también el envase de esta marca de shampoo fue evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Acá vemos el ejemplo de umbral diferencial y umbral absoluto, ¿sí? Pensemos acá, por ejemplo, que hay ciertas modificaciones en una misma marca y en un mismo envase, ¿sí? Las mínimas diferencias que se pueden ver son las que hacen o las que dan cuenta de un umbral diferencial. Fíjense. Acá tenemos sopa crema en la primera imagen y queso debajo. En la segunda imagen sopa crema de queso. O sea, son pequeñas modificaciones que se realizan que dan cuenta justamente de los diseños y de cómo son utilizados estos conceptos del umbral diferencial y el umbral absoluto. ¿Sí? En cuanto al umbral absoluto, también tenemos que ver que acá nosotros podemos ver un umbral absoluto en cuanto que en una misma marca, para diferenciar el tipo de cabello con el cual te vas a lavar el champú, son cambios bruscos de colores. ¿Sí? Se ve lo mismo, salvo que la botella es la misma, ahí estamos hablando de umbral diferencial, ¿sí? La botella es la misma, el precio es el mismo, pero los colores son los que resaltan y los que diferencian, ¿sí? Para lavarte con un tipo de cabello lacio, ondulado, frizz, lo que sea, seco, qué sé yo.
Acá lo mismo, son modificaciones y a lo mejor en estas modificaciones, por ejemplo, también hay modificaciones en el precio, ¿sí? Pero no hay una modificación en la cantidad. Acá lo mismo, umbral diferencial y umbral absoluto. Cuando hablamos de un umbral diferencial, los cambios desde este estímulo inicial, original, los cambios son muy sutiles, ¿sí? Muy, muy sutiles. Lo único que cambia en el umbral diferencial es el color de las letras. Y en cambio, en el umbral absoluto vamos a poder ver que lo que cambia es el fondo. Es un fondo totalmente distinto al estímulo original. Entonces lo que nosotros vemos es un gran impacto. Estos son simplemente ejemplos, no significa que estos sean como marcas o envoltorios reales. ¿Y Acá cuál sería el fin de esto? No lo estoy entendiendo bien. O sea, es para generar... el umbral generar absoluto, lo que te permite el umbral absoluto justamente es captar mayor atención en los consumidores. ¿Sí? Mayor atención. Ahora, el umbral diferencial lo que te va a permitir justamente es esto que plantea. Primero, para que los cambios negativos no sean fácilmente detectables por el público. ¿Sí? En caso que vos tengas que reducir el tamaño porque querés reducir los costos, porque tenés que sí o sí, por la inflación tenés que subir el precio de tus productos. Y sabes que tus productos, si subís de precio, por ejemplo, no te los va a comprar nadie. Entonces, Claro. ¿qué estrategia vas a tener vos para que el público se dé cuenta lo menos posible de que tu producto o cambió de calidad, o cambió de cantidad, o cambiaste, no sé, la calidad del envase en el cual vas a presentar tu producto, ¿sí? Son diferentes cambios que tienen que ser lo más imperceptibles posibles, ¿sí? Para que el público no se vea, no tenga una percepción negativa del producto, ¿sí? Claro. Para que Y lo el siga consumiendo o exacto, comprando. para que lo siga consumiendo. Y el segundo tiene que ver para que las mejoras en el producto sean captadas lo más posible, pero que a vos eso no te genere un costo extra que no te permita ganar dinero. ¿Sí? Sí. Ahora sí Y entiendo. tiene que ver con que el umbral diferencial muchas veces en este cambio que producen las marcas justamente para no generar una adaptación en la percepción de los consumidores, tiene que ver con que si yo cambio rotundamente el diseño del envase del producto, le cambio la letra, le cambio el nombre, pero sigue siendo el mismo producto, lo que puede generar es una confusión en el consumidor y que no se dé cuenta que es el producto que siempre consumió. ¿Sí? Entonces, si yo de repente a Coca-Cola le pongo, no sé, en vez de la lata roja, es una lata amarilla, probablemente el consumidor ni siquiera le presta atención porque siempre detectó que la lata de Coca-Cola es roja. Entonces, también el umbral diferencial, si yo quiero hacer una mejora en el envase o en la publicidad, también tiene que ser lo suficientemente sutil para no generar confusión en el consumidor y por otro lado, que se capte la atención. Es como bastante complejo hacer cambios con el fin de que se siga consumiendo el mismo producto, que no haya una confusión, ¿sí? Pero que a su vez ese cambio permita una mayor fidelización del cliente en cuanto al producto, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, umbral diferencial, son pequeños cambios muy sutiles los que se produce, acá se muestra en el círculo rojo cuál es el cambio en el envoltorio y el umbral absoluto cambia totalmente de color. Luego tenemos otro, umbral diferencial, donde no hay muchos cambios del paquete original, que el umbral absoluto, sí, hay más cambios, hay otros colores, pero obviamente se sigue utilizando la matriz o el diseño. Bueno, ¿qué hacen los mercadólogos en base a estos conceptos?
¿sí? De la percepción del consumidor. Bueno, actualizar los diseños de sus envases actuales sin que desaparezca de inmediato el reconocimiento por parte de los consumidores. Eso es lo que les decía, que los cambios sean significativos, pero no de la manera en la que el consumidor deje de reconocer a la marca, expuestos a largos años de impactos publicitarios acumulativos con dichos envases. Introducir varios cambios pequeños por debajo del umbral diferencial, ¿sí? Solo se percibe una diferencia mínima en cada ocasión. Entonces, en el libro ustedes van a ver ciertos ejemplos de cómo determinadas marcas fueron cambiando su marca y el diseño de su marca por etapas, ¿sí? Hasta lograr un cambio radical en la imagen o en la estética de su marca, ¿sí? Pero para que justamente se siga reconociendo a la marca como tal, ¿sí? Y cuando el objetivo es mejorar un producto, los mercadólogos se muestran muy deseosos de alcanzar o rebasar el umbral diferencial del consumidor, es decir, desean que los consumidores perciban con claridad cada una de las mejoras introducidas en el producto original. Son dos estrategias que utiliza la mercadotecnia. Tenemos que tener en cuenta también la percepción subliminal, que tiene que ver justamente con la posibilidad de motivar a las personas con un nivel inferior a su percepción consciente, es decir, percibir algo, pero no darte cuenta de que es una publicidad lo que estás percibiendo, ¿sí? Eso pasa mucho en los programas de televisión o en las novelas, que uno ve que, no sé, en una escena de una novela ves que todos están tomando una determinada bebida o están consumiendo una determinada bebida, una marca. Y eso se denomina percepción subliminal, porque no vas a ver un actor diciendo, toma coca, no te olvides, es la bebida más rica. No, simplemente vas a ver que los actores en esa escena, ¿sí? En la que están actuando, están tomando esta bebida conocida. Las personas también pueden estar estimuladas por debajo de sus respectivos niveles de percepción consciente. Esto significa que pueden percibir estímulos sin percatarse de ellos en forma consciente, sin darte cuenta de que eso es una publicidad. El estímulo que inicia está por debajo del umbral de percepción consciente, pero no se encuentra por debajo del umbral absoluto de los órganos participantes. ¿Qué quiere decir? Que vemos un detalle muy sutil, pero lo suficientemente importante para que podamos percibirlo, ¿sí? La percepción subliminal provocó una gran conmoción a finales de la década de 1950, cuando se informó que los consumidores estaban siendo expuestos a sugerencias publicitarias subliminales sin que ellos se percataran de estarlas recibiendo. Se afirmaba que esos mensajes inducían a las personas a comprar bienes y servicios sin que se dieran cuenta de la causa por la cual se les motivaba a hacerlo. O sea, hay toda una discusión si realmente la percepción subliminal respeta la voluntad, ¿sí? De los consumidores, es decir, que yo elijo conscientemente cuando veo una publicidad si consumirla o no, y cuando vemos una percepción subliminal, es decir, una publicidad encubierta dentro de otra escena, podemos estar siendo influidos de una manera poco ética. Sin embargo, se realizaron estudios en ese momento en Estados Unidos y los datos no fueron concluyentes, ¿sí? Todas las veces que se generaban las encuestas arribaban a diferentes resultados, por lo cual no se pudo concluir si la percepción subliminal provocaba, ¿sí? Una influencia semejante sin la voluntad consciente de los consumidores. Entonces se siguió utilizando este tipo de publicidades porque, bueno, no se logró detectar si generaban o no impacto en los consumidores. Bien, vamos entonces, esto es más de lo mismo, por eso lo paso, ¿sí? Ya les expliqué en cuanto a los datos concluyentes. Vamos a ir a la dinámica de la percepción, es decir, cómo percibimos, qué es lo que atendemos, qué es lo que dejamos de lado, ¿sí? Los seres humanos estamos bajo un constante bombardeo de estímulos, eso les decía, en cada minuto, en cada hora del día,
El mundo sensorial está formado por un número casi infinito de sensaciones discretas que cambian sin cesar de manera sutil. Constantemente estamos invadidos por estos estímulos, luz, ruidos, sensaciones táctiles, ¿sí? Constantemente. Los individuos bloquean la recepción de este bombardeo que de tan intensos estímulos, es decir, se adaptan a él. Es decir, si nosotros estamos estudiando y constantemente hay un perro ladrando, posiblemente cuando empecemos a concentrarnos en el estudio nos adaptemos a ese ruido constante del ladrido del perro, ¿sí? Bueno, no siempre pasa, pero tratamos constantemente de bloquear ciertos estímulos que no estemos utilizando en el momento en el que estamos haciendo determinada cosa. Si no fuera así, podríamos confundirnos por completo y nos tendrían en un estado de perpetua desorientación frente a los incesantes cambios del ambiente, ¿sí? Entonces, sí o sí, es una especie de mecanismo defensivo de los seres humanos bloquear determinados estímulos para enfocarnos en lo que estamos utilizando o estamos teniendo en cuenta. Dentro del proceso de percepción tenemos el primer paso, la primera etapa, que es la selección perceptual. El sujeto va a elegir qué estímulos percibir, es decir, puede mirar ciertas cosas, ignorar otras y dar la espalda al resto. Ejemplo, ir al supermercado y estar expuesto a muchísimos estímulos a la vez, y de igual manera elegir los productos, pagar y salir sin perder el sentido de la orientación. Eso se llama selectividad de la percepción. La selección de determinados estímulos depende de dos factores principales, además de la naturaleza de los propios estímulos de que se trate. Primero, la experiencia anterior, en la medida que afecta a las expectativas, a nuestras emociones, a nuestras motivaciones y los motivos en ese momento. ¿Qué es lo que estamos necesitando? ¿Sí? Y en base a nuestra experiencia. Entonces, si vamos a un supermercado y sabemos qué es lo que vamos a ir a comprar, hay determinadas góndolas a lo mejor a las que no vayamos directamente, porque ya sabemos que en esa góndola determinada por la cual no pasé, porque no necesito ningún producto. Entre los estímulos de marketing hay un enorme número de variables que influyen en la percepción del consumidor, tales como la naturaleza y los atributos físicos del producto, ¿sí? El diseño del envase, el nombre de la marca, los anuncios y comerciales, la posición de un anuncio impreso o un comercial y el entorno editorial, ¿sí? En cuanto a la naturaleza de los estímulos, en general, el contraste es uno de los atributos que más atraen la atención de un estímulo, ¿sí? El contraste, acá vemos esta publicidad donde vemos un brazo sin tatuajes y el otro brazo con tatuajes. Esto genera cierto contraste, lo que hace captar la atención en la imagen y hace justamente que captemos o prestemos más atención a determinadas publicidades, ¿sí? Acá hay otros ejemplos de contraste, de cómo captar aún más la atención. Entonces, los fondos son blanco y negro, la imagen que más se quiere captar es la imagen en color rojo y bordó, en el primer caso, ¿sí? Y acá hay una ausencia de contraste, ¿sí? Los comerciales semejantes al argumento de un programa, que los espectadores no se dan cuenta de que se trata de un anuncio hasta que ya han visto gran parte del mismo. Esto se encuentra prohibido en los programas infantiles. Y también un ejemplo pueden ser los comerciales que duran hasta 30 minutos o más infomerciales, ¿sí? Estos son con ausencia de contraste. No captan la atención, pero sí duran mucho más tiempo, entonces no se necesita esta atención, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en cuanto a las expectativas, que tienen que ver justamente con las condiciones por las cuales va a depender nuestra selectividad perceptual. Normalmente las personas ven lo que esperaban ver
y lo que esperan ver se basa generalmente en la familiaridad, la experiencia previa o el conjunto de sus condicionamientos anteriores. En un contexto de marketing, la gente tiende a percibir los productos y los atributos de los productos de acuerdo con sus propias expectativas. Entonces, siempre vamos a considerar que el detergente magistral es el mejor, si en mi experiencia o en mis expectativas yo siempre espero esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a desatender al resto de las marcas y siempre que vaya a comprar un detergente voy a utilizar o voy a elegir ese producto. Voy a captar y voy a atender a ese producto. Los motivos, las personas tienden a percibir las cosas que necesitan o desean. Cuanto más intensa sea la necesidad, mayor será la tendencia a ignorar cualquier otro estímulo del ambiente que no esté relacionado con ella. ¿Sí? En general hay una conciencia más despierta hacia los estímulos que son pertinentes para nuestras necesidades e intereses, y la conciencia menor hacia los estímulos que no tienen conexión alguna con esas necesidades. ¿Sí? Cuando entramos a Instagram y necesitamos, pareciera comprarnos, qué sé yo, pullover, pareciera de que todas las publicaciones de las tiendas de ropa son pullovers, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra atención, nuestra percepción siempre va a estar dirigida a aquella necesidad que tengo que satisfacer. Y voy a desatender, ¿sí?, todo lo que no esté relacionado a esa necesidad. ¿Me van siguiendo, no? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Existen ciertos conceptos que están relacionados a la percepción selectiva, que tiene que ver con la exposición selectiva, que consiste en que los consumidores buscan activamente los mensajes que les parecen agradables o aquellos que les inspiran simpatía y evitan activamente los que les resultan dolorosos o amenazadores. Típico ejemplo, cuando hacemos zapping, cuando estamos mirando televisión, ¿sí?, donde vemos que hay una publicidad que no nos gusta en un programa, cambiamos un ratito, vemos otra cosa, volvemos al canal, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar exponernos a aquello que nos identifique. Atención selectiva. Los consumidores tienen una conciencia acrecentada de los estímulos que satisfacen sus necesidades e intereses y una conciencia mínima de los estímulos que le parecen no congruentes con sus necesidades. ¿Sí? Esto es como ya lo que veníamos diciendo antes, que en base a nuestra motivación, si tenemos una necesidad específica, nuestra atención va a estar acrecentada en aquellos productos o publicidades que satisfacen nuestra necesidad, y una conciencia mínima o una atención mínima a aquellos estímulos que no tengan que ver con nuestra motivación. Defensa perceptual. Los consumidores descartan inconscientemente los estímulos que les resultan amenazadores desde un punto de vista psicológico, a pesar de que hayan estado expuestos a ellos. Esto tiene que ver justamente con, sin darnos cuenta, a veces, qué sé yo, hay una publicidad determinada y nosotros agarramos el celular en ese momento y inconscientemente estamos descartando esa información que nos viene por otro medio, de la televisión, la radio o lo que sea. Y el bloqueo perceptual. Los consumidores se protegen para no ser bombardeados con estímulos recurriendo sencillamente a la desconexión, es decir, obstruir el acceso a esos estímulos con el fin de que no logren penetrar hasta su percepción consciente. Es lo que hacemos constantemente, como les decía, estamos estudiando y probablemente dejemos o bloqueamos el sonido del perro ladrando del vecino, que es molesto, pero nos concentramos en algo y bloqueamos ese estímulo por un momento, ¿sí? Estos son como cuatro conceptos que están relacionados a por qué siempre nuestra percepción es dirigida, es selectiva, es decir, que elegimos qué es lo que percibimos y qué es lo que no. El segundo paso del proceso de percepción tiene que ver con la organización perceptual, ¿sí? Les decía de que nuestros sentidos van a captar la información, pero nuestra percepción se basa justamente en cómo vamos a organizar e interpretar
esa información, ¿sí? Las personas no perciben como sensaciones separadas y discretas, los estímulos que seleccionan dentro de su entorno más bien tienden a organizarlos en grupos y los perciben como totalidades unificadas. Esto es lo que ya decíamos, que nuestra mente intenta organizar la información, organizar los estímulos y darle una forma determinada. Los principios específicos que son fundamentales para la organización perceptual reciben a menudo el nombre de la escuela de la psicología que desarrolló originalmente la escuela de la Gestalt, ¿sí? Son 3 principios esenciales para la organización perceptual: la figura fondo, el agrupamiento y el cierre. Vamos con figura fondo. La imagen se logra ver con mayor claridad porque en contraste con el fondo parece estar bien definida y dotada de solidez y colocada al frente. El fondo se percibe como ordinario, ¿sí? Como algo indefinido, brumoso y continuo. Acá vemos una publicidad de Camel, donde lo que se percibe como figura es el camello, ¿sí? Pero el camello es la forma, ¿sí? Pero es como la ciudad, ¿sí? Y el fondo es todo el paisaje, todo lo que pierde de alguna manera importancia. Lo que importa es la forma del camello, en este caso, ¿sí? Esa es la diferencia entre figura y fondo, cómo nuestra mente organiza la información que percibe. Acá vemos otra, esta es el cartel de un zoológico, y acá, dependiendo de qué percibamos primero o qué elijamos como figura y como fondo, vemos a este gorila y esta leona, creo, o no sé. Y como fondo podemos elegir a este árbol, pero a su vez existen otras imágenes. Están en la parte superior unas aves, en la parte inferior aparentemente unos peces, o no sé, se ve ahí unos delfines, parece. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es cómo dentro de una publicidad se elige este juego de figura a fondo para mostrar todos los elementos que se presentan o están presentes en el zoológico y en el acuario. Acá vemos otro. Acá vemos a Steve Jobs, ¿no? Porque siempre me confundo con el otro. Lo que podemos ver ahí es la manzana como figura y la parte de atrás como el fondo, donde se ve justamente el rostro de ese creador. Y acá tenemos otra imagen a la derecha de una manzana, ¿sí? Como mordida, y como fondo el rostro, la silueta del rostro de un hombre y una mujer, ¿sí? Ustedes eligen en realidad en base a cómo ustedes captan a través de sus órganos sensoriales y cómo perciben qué es lo que es el fondo y qué es lo que es la figura, ¿no? O sea, yo planteo lo que yo observo, pero no necesariamente ustedes pueden percibir lo mismo. Agrupamiento, que es el otro principio de organización de la información, ¿sí? Los individuos tienden a agrupar los estímulos de manera que estos formen una imagen o impresión unificada. La percepción de estímulos como grupos o trozos de información y no como pequeñas unidades discretas de información hacen sea más fácil recordarles y recrearlos, ¿sí? Estos sí tienen que estudiar, estos 3 principios, figura, fondo, agrupamiento y cierre, sí tienen que estudiar, ¿sí? Acá tenemos el agrupamiento, ¿sí? Volvemos como a Camel, que utiliza mucho estos principios para generar su publicidad. El agrupamiento de las luces de los edificios que genera el camello, la agrupación de los diferentes candelabros o no sé cómo se llaman, lámparas, también forman un camello.
Acá lo mismo, los zapatos blancos que generan el camello en relación a los otros zapatos de otros colores. Y Absolute, que utiliza el agrupamiento de taxis amarillo, genera el dibujo de la botella. Y por último, el cierre, que es el otro principio de agrupamiento, de organización perceptual, que tiene que ver con que los individuos sentimos la necesidad de percibir estructuras cerradas, expresamos esa necesidad organizando nuestras percepciones de manera que formen una imagen completa. Y acá vemos un vino que no está cerrado, que la imagen no es una imagen continua y cerrada, pero nuestra mente es capaz de organizar la información para ver que esto es una botella de vino, por más que simplemente se vea un pico y una etiqueta. Acá vemos otro. Tenemos acá Pirelli, que si intentamos cerrar la imagen es un oso, ¿sí? Que en realidad es un conjunto como de neumáticos, y la botella de Coca-Cola en esta puerta roja. Siempre intentamos de alguna forma cerrar las imágenes y organizarlas y agruparlas de esta forma. Acá igual, el rostro de una mujer con las partes de una moto. Y por último, la interpretación perceptual, que es el último paso del proceso de percepción, que tiene que ver con la interpretación de los estímulos, que también es única e individual, porque se basa en lo que los individuos esperan ver, a la luz de su experiencia anterior, en el número de explicaciones razonables que logran visualizar y en sus motivos e intereses en el momento de la percepción. Con frecuencia, los estímulos son sumamente ambiguos, algunos estímulos son débiles y otros muy poderosos. La experiencia pretérita, pasada, y las interacciones sociales ayudan a crear ciertas expectativas a partir de las cuales surgen las posibles interpretaciones de los estímulos, ¿sí? La forma como una persona interpreta un estímulo no es un reflejo del estímulo mismo, sino de las necesidades, apetencias y deseos del propio sujeto. Entonces, de alguna manera, el esfuerzo del marketing concluye, ¿sí?, o depende de la interpretación positiva o negativa que haga la persona en cuanto a la publicidad, en cuanto al contenido de lo que quiere transmitir. En consecuencia, el grado en que las interpretaciones de una persona se aproximen a la realidad dependerá de la claridad del estímulo, ahí aparecen las estrategias y la claridad del mensaje, que esto nosotros lo vamos a trabajar en el cuatrimestre que viene también, cuando hablemos de comunicación dentro del comportamiento del consumidor, de las experiencias pretéritas de quien lo percibe, ¿sí?, de la historia personal de cada uno de los consumidores, y de la motivación o el interés del individuo en el momento de la percepción, ¿sí? Eso va a depender. Existen diferentes influencias que tienden a distorsionar nuestras percepciones. La apariencia física es una de ellas. La aparición de los modelos que aparecerán en anuncios impresos y en comerciales de TV pueden ser un elemento clave para que estos resulten en verdad convincentes. Pensemos en publicidades de gimnasios, de, no sé, de alimentos dietéticos o saludables. Los estereotipos, los individuos tienden a tener en su mente imágenes que corresponden al significado de diversos tipos de estímulos. Estos estereotipos hacen las veces de expectativas acerca de cómo deberán ser ciertas situaciones, personas o eventos específicos, y son importantes factores determinantes de la forma en que los estímulos serán percibidos posteriormente, ¿sí? Señales incongruentes: cuando los consumidores tienen que formarse un juicio perceptual difícil, es frecuente que se vuelvan receptivos a estímulos inconexos con el tema. Por ejemplo, muchos automóviles de alto precio son comprados por su color, estilo u
opciones de lujo y no a causa de su calidad mecánica, ¿sí? La primera impresión suele ser duradera, sin embargo, cuando un individuo se forma dicha impresión, no sabe todavía qué estímulos serán pertinentes, importantes o adecuados para la predicción del comportamiento. Por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto puede ser fatal para su futuro éxito si no ha sido perfeccionado totalmente, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta de que a veces los productos entran por los ojos, entonces muchas veces se genera al principio una mayor inversión en todo lo que tiene que ver con el envase, por ejemplo, del producto para captar la atención y obviamente la calidad del producto, ¿sí? Pero no podemos solamente basarnos, pensemos en, no sé, un paquete de galletitas, sí o sí tenemos que, si los vamos a ingresar al mercado, sí o sí el envase tiene que llamar la atención y tiene que ser de buena calidad para ser captado. O sea, no solamente podemos depender a que con suerte el consumidor piense decir, no, el envase es horrible, pero bueno, la galletita debe ser de buena calidad. No, primero entra por los ojos y después uno prueba la calidad del producto. Conclusiones apresuradas. Muchas personas tienden a sacar conclusiones apresuradas antes de haber examinado toda la evidencia pertinente. Ejemplo, cuando un consumidor saca conclusiones escuchando solo la primera parte de la publicidad, por lo que los escritores publicitarios tienen la precaución de presentar siempre sus argumentos más persuasivos en el primer término. O sea, siempre la información más importante del producto se da al principio. Y el efecto halo, históricamente se ha recurrido al efecto halo para describir situaciones en las cuales la evaluación de un objeto persona en multitud de dimensiones está basada en la evaluación de una sola de dichas dimensiones. Por ejemplo, habitantes y minoristas esperan adquirir reconocimiento y prestigio instantáneos por sus productos por el hecho de asociarlos con un nombre bien reconocido, ¿sí? Obviamente que todas estas pensaba por ejemplo, en estas publicidades y en todos los colores que se utilizan, las características, las formas que se utilizan, la publicidad, hace que a todos los consumidores se capte la atención de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, hay determinadas marcas de no tanta calidad, por ejemplo, pensemos en las bebidas gaseosas, ¿sí? Que utilizan los colores o diseños muy parecidos o similares a las primeras marcas para generar una especie también de confusión en la percepción y que a veces asociemos que si Manaos tiene su bebida cola con el envase rojo y con colores similares a la gaseosa Coca-Cola, posiblemente es de la misma calidad, ¿sí? Entonces ahí también se juega un papel muy importante en la percepción y en la captación de la atención de los consumidores en cuanto a la parte más sensorial, ¿sí? A qué es lo que entra por nuestros ojos. Eso es todo lo de percepción, percepción del consumidor. En teoría tenemos en esta última diapositiva una guía de preguntas con una parte del texto que no se desarrolla, pero en este caso ustedes no van a tener que responder esa guía porque esa parte del texto no va a ingresar en ninguno de los exámenes, ¿sí? Así que yo les voy a pasar este PowerPoint y voy a sacar la última guía de preguntas que no hace falta que la tengan que responder porque no la tomo en cuenta para los exámenes, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, yo por mi parte no. Bastante clara
¿Se entendió se entendió el sentido de por qué, bueno, se trabaja este concepto, percepción del consumidor, cuáles son los diferentes elementos a tener en cuenta Sí, lo para asoció a captar las la primeras atención? marcas también, el tema de spray, cuando cambió el envase, los colores. Sí, Eh, yo por mi parte lo asocié mucho en eso. También el tema de los paquetes, de los colores, el tamaño, que antes era más grande, ahora más chico, el tema de que ahí no tiene mucho aire en sí el producto, ya que sea comestible y todo eso. Sí, sí, sí. Yo por mi bien. parte lo asocié mucho en eso, más a Piensa justo consumismo. en este detalle que vos planteás del aire en el envase, ¿no? Pensemos en las papas fritas. Una manera Sí, de, los snack. exacto, exacto. Una de las maneras de poner menos papas fritas en el envase, pero que no se note la diferencia es que el envase tenga más aire. Entonces el tamaño no se modifica, pero que en realidad el contenido sí, o la cantidad del contenido sí. Entonces yo no cambio el precio, es decir, no lo aumento, pero sí estoy aumentando en el sentido que estoy bajando la cantidad de producto que estoy vendiendo, al mismo precio que antes vendía una cantidad mayor. Entonces, esos son los detalles que por ahí se utilizan para hacer pequeños cambios en las marcas cuando los cambios son más bien negativos, sin que el consumidor sea lo suficientemente consciente de esto. Obviamente que no somos tontos y a veces eso nos damos cuenta, pero de alguna manera no genera tanto impacto negativo que, sí, no sé, de un momento a otro un producto que antes que valía 100 ahora vale 350 pesos. ¿Sí? Un cambio radical ahí. También otro ejemplo, profe, también podría ser el tema de los aerosoles o el tema de limpieza que te dicen que un 25% más Ujú. o tantos centímetros cúbicos más por un envase un poquito más grande, pero en realidad, como usted dice, no sabemos si es verdad o no. Exacto. Y también piensen en estas promociones del 3x2, el 2x1, bueno, esas cosas que a veces nosotros lo que no percibimos, y que eso creo que está ya hoy en día regulado, es que a veces te dicen 2x1, pero el precio unitario aumentó una semana antes de esa promoción. Entonces tampoco es que estás realmente haciendo una gran inversión comprando dos al precio de uno, ¿sí? Pero son estrategias que se utilizan para ganar un poco más. Sí, sí, profe, totalmente de acuerdo. A eso Bien. marca la ley de defensa del consumidor a como perseguir estas promociones falsas. Exacto. Por eso digo, ahora están como más reguladas eh, esas prácticas, esos comportamientos así de las empresas cuando intentan engañarnos. Y ahora creo que cuando salió el hot Black sale, Friday, toda esa onda. eso, que, que, que justamente tenías la posibilidad en determinadas plataformas de ver cuál era el precio anterior para poder ver justamente de que era un precio más barato que el que estabas por adquirir el producto. Por eso hay cosas que ya están reguladas, por suerte. Bueno, chicos y chicas, si no hay ninguna duda, yo les comparto el PowerPoint. La semana que viene seguimos con la unidad 5, que es aprendizaje del consumidor. Así que si no hay dudas, yo quedo pendiente en enviarle las devoluciones de los trabajos prácticos, que eso lo voy a hacer esta semana. Así que cualquier consulta, no duden en escribirme al WhatsApp o por mail. Ok, profe, gracias por todo. Dale, nos vemos. Buena semana, que anden bien y nos vemos el jueves que Igualmente viene. a Adiós. todos. Chau, Chau, chau. profe. Chao, profe. Chao, profe.